ser la luz en mi amanecer. A ti todo el honor. Dile, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Dile, tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Vamos a decirle fuerte, eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres, dilo otra vez. Cantaré con todo el corazón. Todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Sí, Señor. Bueno, vamos a empezar con la prédica del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa mañana. Amén. Bueno, Señor Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, Señor, hasta aquí, Padre. Nos has traído, nos has ayudado. Bendícenos este día con tu presencia. Ayúdanos a disponer todo nuestro ser, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, el alma, el espíritu, Señor, para ti, Señor, para tu presencia, para tu palabra, y que nada nos distraiga este día, Señor. Ningún pensamiento, Señor, ningún pendiente, nada nos distraiga de lo más importante, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañe a las Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 12.
en el versículo 12. El tema de hoy se llama que muera en una cruz. Ahorita va a entender usted por qué se llama de esa manera. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deberán tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de la puerta me servirá de señal. Cuando yo lo vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Amén. Bueno, cuando leemos estas palabras que encontramos en las Escrituras, pues vemos claramente cómo es un fragmento de lo que nosotros conocemos o que la Escritura llama la Pascua, la fiesta de la Pascua, algo que el Señor le instituyó a su pueblo que celebraran cada año como recordatorio de que Él los había sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud, con señales y prodigios, y les pidió que lo celebraran cada año en memoria de eso. La Pascua celebrada en Egipto marcaba el fin de una época o una etapa de esclavitud, de maltratos y de sufrimientos, y daba lugar a una nueva vida de libertad para el pueblo de Dios. Y esa transición en los planes de Dios debería de durar solamente unos días, un mes a lo mucho, lo que tardaría el pueblo de Dios en trasladarse de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Pero en medio de esa transición sucedieron cosas que no agradaron a Dios. El pueblo de Dios manifestó duda cuando estaban en ese desierto. Hubo reclamos en su boca, hubo críticas hacia los líderes, había murmuraciones, incluso manifestaron la idea de que la esclavitud era mejor para ellos. Y lo más triste de todo eso es que llegaron al punto de la desobediencia. Cuando el Señor le dijo, entren a la tierra prometida, dijeron, no entramos. Y cuando ellos quisieron entrar, el Señor le dijo, ya no es tiempo. Ellos desobedecieron, entraron y recibieron una dura ataque de parte de los pobladores de esa tierra. Y les decía, lo que debió haberse cumplido en unos días se transformó en 40 años de un periodo de depuración y de enseñanza para el pueblo de Dios. Muchos años después se llevó a cabo una Pascua muy especial, donde fue sacrificado, como dice las Escrituras, el Cordero puro y sin mancha, aquel que no tenía ningún pecado, pero llevó sobre él el pecado de todos nosotros. Esa Pascua vino a traerle libertad nuevamente al pueblo de Dios, pero ya no solamente al pueblo de Dios, sino para todos nosotros, para el mundo entero. Y sabemos que para aquellos que tomamos o nos tomamos de Cristo como nuestro Señor y Salvador, su sangre nos redime, para libertad, para vida eterna, y además nos cubre, cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, son perdonados nuestros pecados. Nos abre la puerta para una nueva vida, así como en aquel tiempo se le abrió la puerta, se abrieron los mares para una nueva vida para el pueblo de Dios. Pero yo lo que quiero reflexionar de esto es que así como los hebreos, como los israelitas, pudiendo entrar, pudiendo tomar esa bendición que Dios ya había dispuesto para ellos, a causa de lo que les decía ahorita, de la murmuración, de la crítica, de la falta de fe, de la duda, de todo eso, tardaron 40 años en un desierto, y ese pueblo tuvo que ser depurado.
hasta que el último hombre de aquella generación que nacieron esclavos en Egipto murió, el pueblo entró a la tierra prometida. ¿Se da cuenta cómo Dios tuvo que depurar a todo su pueblo? Y lo que yo quiero hablarles este día, el día de hoy, es que en muchas ocasiones, al igual que los israelitas, cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y se nos abre la puerta para esa nueva vida, y empezamos a cometer tal vez las mismas faltas que los israelitas, y esa bendición que debió haber llegado a nuestra vida igual empieza a demorarse, igual empieza a tardarse, y por consecuencia también somos pasados por ciertas pruebas que a veces llamamos desiertos, y empezamos a ser depurados y transformados en nuestros corazones, preparándonos para ser dignos de la bendición de Dios para nuestras vidas. Igual que ellos, por causa de la duda, de la murmuración, de los reclamos, de la influencia del mundo, podemos estar viviendo de cierto modo ese desierto en el cual anduvieron los israelitas. Una de las debilidades que Dios conoce más en la vida del hombre, o la más conocida en la vida del hombre, es que el hombre puede ser influenciado muy fácilmente. Recordemos el hecho de cómo la serpiente, cómo el Satanás utilizó a la serpiente para influir en la vida de una mujer llamada Eva, y cómo ella influyó en la vida del hombre llamado Adán, y este hombre desobedeció a Dios, dudó de Dios. Y nosotros podemos decir, bueno, nosotros conocemos de Dios a través de la palabra, tenemos fe en Él a través de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido, y a veces fallamos. Pero Adán no había escuchado de Dios de terceras personas. Él conocía a Dios en primera persona. Él hablaba con Dios cara a cara, y Dios le había manifestado su voluntad. Y aún así fue influenciado por el enemigo, y conocemos las consecuencias de eso. Él, al igual que los israelitas, cuando estaba en medio de una gran bendición, fue llevado a un lugar áspero, a un lugar de prueba. Amén. El pueblo de Dios, por eso les digo que Dios conoce muy bien esa debilidad en nosotros. Nosotros somos muy fácil de ser influenciados, más de lo que creemos. Muchos de nosotros podemos pensar que ahora mismo estamos viviendo en base a nuestro propio criterio, a lo que pensamos, en nuestra inteligencia, en lo que nosotros conocemos o no conocemos, pero déjeme decirle que podemos estar muy equivocados. Tal vez la vida que estamos viviendo ahora no estamos viviendo en la sabiduría de Dios. Tal vez estemos viviendo más en las ideas de otros, en la influencia de otros, más de lo que pensamos. Como el Señor conocía que el hombre era muy fácil de influenciar, de ser influenciado, le dio una instrucción a su pueblo que se repite varias ocasiones en las Escrituras. Y una de las instrucciones que le dio a su pueblo, le dijo: no se mezclen con otros pueblos. ¿Por qué le dijo eso? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: cada noche el maná y el rocío del campo, estoy leyendo un poco antes, caían juntos. El maná era pequeño como la semilla de cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía pan con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que allá comíamos.
En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Fíjese cómo una bendición, una señal del cielo, que era tan importante para ellos, que como les he dicho aquí, los alimentaba y los mantenía sanos, porque no solamente alimentaba, los inmunizaba de las plagas que había a su alrededor. Veían una bendición tan grande de Dios por la influencia de otras personas. Ellos despreciaron el maná y hablaron mal en contra de Dios. Se da cuenta de lo fácil que el ser humano puede ser influido por otras ideas y cómo esto nos lleva a equivocarnos acerca de nuestro proceder. Hay algo que tenemos que entender cuando hablamos de esto, especialmente cuando hablamos de las personas. No todas las personas que están alrededor de nuestra vida son de edificación para nosotros. Si bien hay personas que no las escogimos, como la familia, o tal vez las personas que trabajan con nosotros, o los vecinos, hay otras personas que sí, con las que nos relacionamos por amistad, porque somos afines a las cosas que a ellos les gustan. Y entre esos dos grupos de personas va a haber unas que vayan a ser de edificación para nuestra vida, y otras, aunque nos duele reconocerlo y nos oponemos a reconocerlo, no van a ser de edificación para nuestra vida. Así sea nuestra propia familia, así sean nuestros padres y nuestros hermanos. Ahora, no estamos diciendo que tenemos que desechar esas relaciones, no. Vivimos en un mundo que se rige por las relaciones sociales. El Señor Jesús por eso oraba por sus discípulos. Fíjese bien, antes de ir a la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Rogó por los suyos al Padre y le dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que está en el mundo. Entonces, la primera cosa que la palabra de Dios nos invita, como dijo el Señor Jesús, pues no nos podemos quitar del mundo, pero sí pedirle a Dios que nos ayude a guardarnos del mal del mundo. Y yo quiero leerles una historia, vamos a leer un poco de la Biblia, que nos muestra, fíjese bien, cómo el hombre puede llegar a ser tan influenciado hasta el punto de trastornar y de comprometer su vida. Influenciado principalmente por el mundo, por la ignorancia, por las circunstancias de la vida y por la maldad que hay en el mundo. Y en este relato nos va a dejar claro cómo el ser humano, fíjese bien, es tan fácil de manipular y se deja ser llevado por las emociones y las influencias de otro, al punto de despreciar la bendición de Dios y de comprometer su vida. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba, dice en esta versión, Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Él sabía que por la influencia de alguien, Jesús había llegado a ese lugar para ser juzgado. Y lo que movía a esos hombres era un sentimiento perverso, que era la envidia. Pilato preguntó eso porque sabía que ellos le tenían envidia. El 19. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre, porque es inocente.
Por causa de él anoche tuve un sueño terrible, horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban ahí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar al pueblo. Fíjese bien, él no estaba convencido de lo que estaban haciendo. Él quería escuchar otra cosa de la gente, pero por eso dijo nuevamente: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y todos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que hagan con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en una cruz. Respondieron en coro. Y aún así el gobernador sabía que se estaban equivocando. Sabía que no estaban decidiendo en base a la sabiduría, al corazón, a lo que era verdadero, sino estaban tomando una decisión en base a la influencia de otros hombres que por envidia buscaban la muerte de Jesús. Bueno, conocemos que el hombre es fácil de influir. Les decía el domingo pasado, esas personas que estaban ahí fueron los que vieron hacer señales y prodigios a Jesús. Fueron los que muy probablemente ellos o familiares de ellos recibieron el favor de Dios. Aún así, tomaron una decisión. Pero el gobernador seguía sin entender la respuesta de ellos y les dice en el 23, el gobernador les preguntó: díganme qué mal ha hecho este hombre, para que tomen esas decisiones. Y dice la escritura: pero la multitud gritó con más fuerza: que muera en una cruz. Entonces les decía: díganme, volviendo al relato bíblico, díganme qué mal hizo este hombre. Pero siguieron en su necedad. Pilato vio que ya no le hacían caso, dice la escritura en el versículo 24, y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Se da cuenta cómo un hombre que no era del pueblo de Dios, que no tenía esa fe, tuvo más sensatez. Porque ese hombre, ¿saben por qué tenía una perspectiva diferente? Porque ese hombre no estaba influenciado ni por los principales sacerdotes ni por los maestros de la ley. ¿Se da cuenta lo importante de no dejarnos ser influenciados por las malas influencias en nuestra vida? Es lo único que nos va a hacer razonar sabiamente, conducirnos sabiamente. Y este hombre, evidentemente, él no estaba influenciado, por eso decía: díganme, no entiendo cuál es el mal que hizo esta persona. Pero fíjese hasta qué punto el ser humano es necio en su necedad, en su ignorancia, porque juzgaron algo que no entendían y que no sabían, y que además no era lo que ellos pensaban, sino lo que les dijeron que tenían que pensar. Y cuando él les dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes, dice el 25, y la gente contestó: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Imagínense lo que estaban diciendo. Era como los judíos cuando decían: es que estábamos mejor en Egipto, no teníamos nada, no éramos dueños de nada, nos golpeaban, nos mataban a los hijos, pero allá comíamos pescadito y pepinos. Imagínense el grado de influencia y de ignorancia. Nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Y conocemos la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, cómo han vivido a través de los años, en conflictos, en exterminios, en guerras, pero aún así la mano de Dios no se ha apartado de ellos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo
y que después lo clavaran en una cruz. Fíjese qué tremenda el grado de ignorancia. Cómo estas personas, este pueblo, influidos por la maldad de los hombres, tomaron esa decisión tan tonta que trastocó su vida, trastornó su vida para siempre. Ahora yo quiero decirles algo. ¿Cuáles son las influencias con las que luchamos más? Una de ellas, decíamos, es la maldad del mundo, las personas, evidentemente, la influencia del mundo, como dijimos ahorita, pero también las circunstancias de la vida influyen en nuestra manera de pensar. Nosotros no somos igual de positivos cuando estamos viviendo en medio de una circunstancia adversa. Nos cuesta tener fe, es evidente, es natural, a cuando todas las cosas están funcionando como nosotros queremos que funcione. Evidentemente las circunstancias de la vida también influyen en nosotros y también somos llamados a defendernos de esa mala influencia. Conocemos la historia ahorita la vamos a leer, de Jesús. Dice que cuando Jesús murió, dio un gran grito, gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y una de las cosas que menos uno podría pensar que iba a escuchar de la voz de Jesús eran esas palabras. Porque era el hombre fuerte, el hombre de fe, el que tenía la relación más estrecha con el Padre. ¿Se da cuenta cómo influyen las circunstancias de la vida en nosotros? Pero ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Por las circunstancias que estaba viviendo, por la cadena de sucesos que estaban pasando en su vida, que lo llevó a decir eso. Y mire lo que dice el 27, ya vamos a terminar de leer el relato. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa, y ahí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: viva el rey de los judíos. Le escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propias ropas y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. El mundo, las circunstancias del mundo, a veces nos enfrentamos a juicios crueles en contra de nosotros, a señalamientos, a burlas y escarnios por parte de otras personas. Eso es normal, eso está en el mundo. ¿Y cómo nos hace sentir eso? Esas influencias no debemos dejar que entren en nuestra vida. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, lo cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con sus ropas. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Junto con Jesús clavaron a dos bandidos y lo pusieron uno a la derecha y otro a la izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlo. 39. La gente que pasaba por ahí insultaba a Jesús y se burlaba de él. ¿Se fijan las circunstancias que estaban rodeando a Jesús? La condenación por parte de su mismo pueblo, los maltratos por los soldados, las burlas, los insultos de su pueblo, la burla. Y luego dice, haciéndole muecas y diciendo: tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo.
A veces el mundo nos hace pensar o nos dice literalmente: ¿dónde está tu Dios? Si Dios existiera, no permitiera que pasaras esto. Si Dios existiera, tu vida fuera diferente. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales y maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él y decían: este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Rey de Israel, pues que se baje de la cruz y creeremos en él. En una ocasión el Señor le dijo a los fariseos: esta generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero no tendrán otra señal más la de Jonás. Es la única señal que les voy a dar. Él se refería a que él iba a vencer la muerte y se iba a levantar del sepulcro, trayendo vida y esperanza para todos. Dijo que confiaba en Dios, fíjese qué tremendo, y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a sus lados. En otro relato dice que decían: bueno, ¿y este por qué está aquí con nosotros? Nosotros estamos aquí porque ya sabemos lo que hicimos, pero este también. Y todas esas circunstancias, hermanos, fueron las que llevaron a decir a Jesús en el versículo 45 y 46: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se fijan cómo hasta Jesús mismo, rodeado por las circunstancias, sintió que el Padre se había olvidado de él? ¿Cómo no nosotros, cuando nos vemos rodeados por cosas difíciles? A veces el mundo también nos demanda señal. Cuando le hablamos a alguien de Dios y dice: no, pero ¿dónde está tu Dios? Claro, porque el mundo no quiere saber de Dios. Es por eso que Él mencionó estas palabras. A veces sabemos que Él dijo esas palabras, pero no reflexionamos en cómo las circunstancias de la vida que Él estaba viviendo lo llevaron a decir esas palabras. Mas, sin embargo, las dijo, pero no fue vencida por ellas. ¿Por qué les leo este relato? Porque es increíble ver lo fácil que el hombre puede ser influenciado al punto de comprometer su vida. Una mala decisión, un mal comentario, un juicio precipitado, un estilo de vida, una forma de pensamiento puede limitar o está limitando la gracia de Dios para nuestra vida y haciéndonos caer en las trampas del enemigo. Ahora yo quiero compartir algunas ideas para terminar con este mensaje de cómo podemos nosotros defendernos de esas influencias. Primero, como les dije hace un momento, estar conscientes de que no toda persona o todo ambiente o toda cosa que nosotros pretendamos para nuestra vida va a ser de edificación. Incluso cosas tan necesarias para nuestra vida en estos tiempos como lo puede ser un trabajo, puede ser piedra de tropiezo para nosotros.